Bienvenidos estudiantes de diseño industrial. Hoy vamos a abordar un tema nuevo para la morfología. Bienvenidos estudiantes de diseño industrial. Hoy vamos a hablar de continuidad y discontinuidad, temas fundamentales para la morfología. Para iniciar, vamos a plantear esta siguiente imagen, la cual nos invita a la reflexión. Nos invita a reflexionar acerca de los temas que venimos dando y cómo están relacionados unos con otros. Para iniciar de manera concreta, vamos a tomar la definición. Vamos a tener por un lado entonces la discontinuidad, que, como bien establece, es algo que está interrumpido, algo intermitente o no continuo. Fíjense esta palabra. Es una palabra clave que la vamos a tener en cuenta a lo largo de todo el desarrollo del tema. La discontinuidad es una variable que se relaciona con los aspectos conformativos del objeto. Consiste en un cambio, quiebre o separación entre componentes de la forma y las categorías funcionales en el caso de un objeto con una función determinada. Recuerden esta palabra, categorías funcionales. Son temas que nosotros ya veníamos desarrollando. A tener en cuenta, estas categorías funcionales están basadas en aspectos comunicacionales, es decir, el significado que comunican, por lo que cada componente puede caracterizarse y agruparse según la función que cumplen. Ahora, a lo largo de la clase también vamos a ir viendo cómo esas categorías funcionales están en estricta relación con los rasgos de tipicidad. Y vamos a volver a esos ejemplos que dábamos en clases anteriores, como lo eran las sillas, que teníamos esa asociación entre los distintos elementos. Pero bien, volviendo al tema de la definición, en contraposición a la discontinuidad vamos a tener la continuidad. Como bien dice allí, es una forma que se mantiene constante y sin interrupciones. Fíjense esa contraposición clara que hay en estas definiciones. Ahora bien, vamos a plantear una pregunta disparadora. ¿Para qué es importante comprender estos temas? ¿Para qué es importante? Entonces, fíjense, vamos a tener la discontinuidad. La importancia y su utilidad reside en que ayuda a separar partes, a diferenciar componentes, a incluir modos de uso, permitir uniones entre piezas y jerarquizar partes. Y por otro lado vamos a tener esa continuidad, la cual nos puede ayudar a crear una sensación de fluidez y armonía en un producto. ¿Pero qué? Ambos conceptos no son excluyentes, o sea, podemos trabajar de manera conjunta para lograr un diseño único, para lograr un equilibrio visual y funcional. Está en nosotros, como diseñadores, aplicarlos de manera correcta. Y nosotros lo vamos a ver en ejemplos claros en donde vamos a notar la importancia de la aplicación de esta discontinuidad o continuidad. Esta era justamente lo que decíamos. La correcta aplicación nos va a permitir construir algo único. Y construir algo único está relacionado con pensar el diseño. Pensar ya nosotros como diseñadores la construcción de algo único. ¿Recuerdan esa figura inicial que nosotros presentábamos que nos invita a la reflexión? Bueno, todo esto se da relacionando los distintos contenidos. Ahora bien, vamos a profundizar, como había dicho anteriormente, en dos variables fundamentales, lo cual nos va a permitir a nosotros identificar las discontinuidades. Entonces, vamos a valernos del siguiente cuadro en el cual
nos refleja rápidamente una variable que va a ser la discontinuidad del fondo y por otro lado vamos a tener la discontinuidad de la forma. Cada una de estas variables va a presentar características específicas que las vamos a ir desarrollando con ejemplos concretos para terminar de comprender cada uno de ellos. Asimismo, este cuadro a ustedes le va a permitir un rápido entendimiento de estas variables y una síntesis de las mismas para reconocerlas rápidamente. Por consiguiente, vamos a iniciar primeramente con la discontinuidad de fondo. Entonces, vamos a partir de este primer ejemplo, de esa discontinuidad en el entorno físico dado a través del camuflaje en la naturaleza, donde tenemos a través de esta imagen un ejemplo claro, donde esta ave tradicional de la región, como lo es el urutau, se ve mimetizada claramente con este tronco a través de su plumaje. Pero, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Lo que nos va a permitir distinguir ambas figuras son justamente las discontinuidades. Esas discontinuidades son las que nos van a permitir percibir esa pequeña diferencia entre una figura y otra, en donde el entorno está estrictamente relacionado con la figura. Lo mismo nos va a pasar en este ejemplo claro del camuflaje en el arte. Y por último ya analizamos la discontinuidad dada en esos procesos de urbanización, en donde está estrictamente relacionado con el contexto histórico. Fíjense este ejemplo que nos encontramos en la ciudad de Resistencia, que es el casino, donde vamos a tener esa fachada totalmente tradicional, donde a través de los procesos de urbanización, es decir, a lo largo de los años, cómo se ha implementado una nave central totalmente moderna, donde ha irrumpido ese vidriado en contraposición con lo histórico, con lo tradicional de esa fachada. Una vez finalizada el análisis de la variable de fondo, vamos a pasar a analizar la segunda variable que teníamos en nuestro cuadro, que era la discontinuidad de la forma. Cuando hablamos de la discontinuidad de la forma, vamos a hablar de aquella que nos permite hacer visible zonas o partes que comienzan a distinguirse a partir de su aplicación. Para esto vamos a tomar como ejemplo estas ollas, que lo tenemos siempre al alcance y podemos analizarlo en detalle. Y lo vamos a relacionar estrictamente con los rasgos de tipicidad, que era tema que veníamos dando con anterioridad. Fíjense cómo tenemos estos ejemplos de olla, una olla totalmente tradicional y una olla que nos invita a pensar distinto. ¿Por qué? Por estos rasgos de tipicidad justamente, en donde vamos a tener, por ejemplo, en esta olla que dice distinto a pensar desde el diseño, esa asociación entre las asas y el contenedor. Y por otro lado vamos a tener esa asociación entre la tapa y el elemento que nos va a permitir sacarla. ¿Y cómo se ve esto relacionado? Por esas pequeñas discontinuidades, ya sea pequeñas o discontinuidades más profundas, que está relacionado con estos rasgos de tipicidad, ya que nos va a permitir generar, como decía, esa asociación o nos va a permitir generarla. Fíjense que en el ejemplo tradicional
también podemos ver esa asociación entre lo que es el recipiente y las asas, pero fíjense los detalles que se están generando ya en la tapa y vemos también esa clara discontinuidad con un cambio de material en el elemento que nos va a permitir retirarla. Continuando con el análisis de nuestra variable de la discontinuidad de la forma, vamos a pasar a hablar del entorno natural. Esa discontinuidad dentro del entorno se da en elementos de la naturaleza, donde se percibe una modificación de la forma, es decir, una modificación de la figura, por un acontecimiento del tiempo, una modificación por el entorno o propio del desarrollo. Aquí en estos ejemplos que podemos observar, estamos en presencia de una discontinuidad, fíjense, la cual nos permite reconocer la presencia de una rama que existió con anterioridad. Por ende, está relacionado claramente con el paso del tiempo, ya que hay una modificación en la forma de la figura. Esa rugosidad que observamos está relacionada con el paso del tiempo. Fíjense que esto también lo podemos observar, esa discontinuidad, si tendríamos un columpio, una hamaca, donde una vez que retiramos este elemento se ha generado esa discontinuidad y esa modificación en la figura, pero ya tendríamos la injerencia del ser humano en la misma. Ahora bien, vamos a hablar de tipos de discontinuidad. Tiene que quedar en claro esto. Estamos hablando de tipos de discontinuidad, en donde los objetos se asocian a ciertos requerimientos. Estos tipos de discontinuidad los vamos a clasificar en tecnológicos, operativos y comunicacionales. Nuevamente relacionado con esa tabla síntesis que planteábamos al inicio de clase. Ahora vamos a desglosar esta clasificación nuevamente. Ahora vamos a hablar de la discontinuidad tecnológica. Fíjense esta frase. La discontinuidad en objetos se piensa desde los procesos de fabricación. Cuando hablamos de procesos, son justamente los cuales nos van a permitir modificar las condiciones de los materiales. Que quede claro, son los procesos entonces los cuales nos van a permitir modificar las condiciones de los materiales. Aquí en la filmina tenemos ejemplos claros. Por ejemplo, la lata de conservas, el cual presenta una situación inicial. Tenemos esa chapa lisa que por sí sola no tiene o no presenta las condiciones para el uso que se le va a dar. Todos tenemos en cuenta el movimiento al cual es sometido este tipo de objetos. Por ende, le vamos a aplicar estas discontinuidades ya al diseñar la misma, ya en el proceso de fabricación. Vamos a generar sobrerelieves. Cuando hablamos de sobrerelieve, fíjense que son estos elementos que parece una sucesión de elementos dentados que nos va a dar un aumento en la resistencia de este material. Por ende, vamos a estar modificando sus condiciones iniciales para lograr un uso correcto. Lo mismo tenemos en las tapas de los asimismo, esto se puede observar en las tapas de las gaseosas. Fíjense que vamos a generar esos sobrerelieves. Estos sobrerelieves nos va a permitir
generar esta rigidización del material, pero a su vez nos va a permitir generar la fricción necesaria para destapar la misma. E inclusive fíjense cómo ya se piensa elementos que nos va a permitir cortar el film que suele traer los jugos para evitar el vuelco de la misma. Fíjense cómo ya se pensó inclusive ese elemento ya incorporado en la tapa desde el proceso de diseño aplicado al proceso de fabricación. Vamos a continuar con el análisis de ejemplos. Ahora vamos a pasar ya a esta trincheta escolar. Una trincheta escolar en donde observamos esos sobrerelieves en la parte superior, en esa parte roja, que genera la fricción para el agarre y desplazamiento de la misma. Asimismo, observamos discontinuidades ya pensadas por el diseñador en el filo. Fíjense que tenemos esas discontinuidades, la cual nos va a permitir generar el quiebre de ese filo para volver a tener el filo correspondiente. Y ese quiebre se va a dar con el elemento ubicado en la parte inferior, esa parte negra, la cual tiene una pequeña caladura donde se inserta el filo y se realiza el quiebre. Asimismo, fíjense ese dentado que tiene nuestro elemento, el cual permite el detenimiento del filo a cierta distancia. También vamos a tener esa rugosidad pensada ya por el diseñador para el desplazamiento o desliz de esa hoja. Y en el otro ejemplo que observamos en la filmina, ya volvemos a una situación similar al ejemplo de la lata de conserva. Vamos a tener una situación inicial que va a ser este cartón por medio de un desarrollo plano, donde en ese desarrollo plano ya tiene todos los quiebres necesarios para lograr el objeto final, siendo este objeto final un asiento en donde hay una modificación del material de esa situación inicial a través de esos quiebres para conformar este asiento, el cual va a tener la resistencia necesaria para aguantar el peso de una persona. Entonces, que quede claro, son decisiones de diseño que permiten la fabricación. Cuando mejor se piense ese proceso, mejor terminación tendrá el objeto, logrando un mejor producto. Fíjense cómo esto está totalmente relacionado. Bien, una vez analizado este tipo de discontinuidad, como lo es la discontinuidad tecnológica, pasamos ya ahora a la discontinuidad operativa. Fíjense lo que señala esta filmina. Permite la definición de componentes, la sectorización. Y esto lo vamos a lograr a partir de anclajes, giros y accionamientos. Vamos a tomar como ejemplo una cámara fotográfica, que si nosotros la observamos con detenimiento, vamos a encontrar muchísimas discontinuidades, pero nos vamos a avanzar en la discontinuidad operativa. Como ustedes saben, la cámara está conformada principalmente por dos elementos, lo que es el lente y lo que es el body o cuerpo. Y aquí se presenta la primera situación de giro y accionamiento para lograr el acople de estas partes. Asimismo, tenemos otra discontinuidad operativa, ya pensada, donde tenemos un bajo relieve, el cual permite el descanso de nuestra pantalla LED, por el cual podemos visualizar las fotos. El mismo, una vez que la vamos a utilizar, se puede desplegar de este bajo relieve y girarse o presentar movimiento para una correcta visualización
de la fotografía que vamos a tomar. Otra discontinuidad también operativa y clara, pensada por el diseñador, va a ser, fíjense, esa rugosidad que tenemos en esta parte de la cámara en donde apoya nuestro dedo anular para un correcto agarre de la cámara. Otro ejemplo de discontinuidad va a ser este elemento circular que presenta un sobrerrelieve para el giro de la misma. Entonces nosotros podemos ir viendo nuestro book de fotos. Otro ejemplo claro de discontinuidad operativa va a ser este auto eléctrico, sobre todo la parte que nos permite la carga de las baterías. Fíjense lo llamativo de esa discontinuidad que nos está marcando algo, esa luz verde, que nos indica que la batería ya se encuentra en su máxima carga. Pero el elemento que se introduce de esa terminal que traslada la energía, como se ancla a este objeto pensado ya para anclarse. Para profundizar más este tipo de discontinuidad operativa que venimos analizando, vamos a decir que es aquella que nos va a permitir la comunicación con el usuario. Entonces, para profundizar aún más este tipo de discontinuidad, vamos a decir que la discontinuidad operativa nos permite la comunicación con el usuario a través del proceso morfológico, ya que nos va a informar, nos va a señalar acerca del modo de uso. Esto está relacionado con el pensamiento funcional del diseñador. La discontinuidad en la figura nos va a dar la pauta de cómo usarla. Anteriormente había hecho el análisis de estos ejemplos, en donde a partir de esto último queda demostrado la importancia del pensamiento funcional. ¿Por qué? Porque la figura y el objeto, ese resultado final, nos va a dar la pauta de cómo tenemos que utilizarla. Nos va a guiar, justamente como dice, para lograr una operación efectiva de nuestro objeto. Por último, pasamos a la discontinuidad comunicacional, el cual plantea una definición de componentes por quiebres o rupturas que permiten lecturas particulares de un objeto. Y esto lo vamos a lograr a través de resaltar distintos sectores, los cuales nos van a indicar modos de uso. Fíjense en el ejemplo del parlante. Tenemos una diferenciación clara de material entre ese plástico y ese textil, el cual va a generar una buña por ese cambio de material, ese textil y ese plástico. Fíjense también en la parte superior como tenemos ese bajo nivel, ese bajo relieve que permite rápidamente la identificación de los botones de accionamiento de nuestro parlante, que con una simbología específica y ese cambio de color nos indica cuál es para bajar o subir el volumen o para darle reproducir. Y por otra parte también fíjense el tema del agarre o este que nos permite el transporte de nuestro parlante. Un cambio de color significativo, el cual nos está comunicando algo a través de ese cambio de color, y también cómo va a ser su uso, el cual puede prenderse, por ejemplo, de un cinto o inclusive transportarlo con nuestras manos. Otro ejemplo que podemos observar en la filmina es esta pava eléctrica. Fíjense cómo a través de este bajo relieve
que se genera en la parte inferior de la pava, que es el elemento en donde se apoya. Tenemos un bajo relieve que va a permitir ese acople por la forma, o sea, esa circunferencia generada nos indica rápidamente que allí deberemos apoyar la pava. También pueden observar en esta parte este cambio de material y del color, donde teníamos un elemento totalmente gris, en donde se puede observar esa transparencia, la cual nos va a permitir observar la cantidad de agua que estamos agregando a nuestra pava. Para finalizar este apartado en donde estábamos analizando los tipos de discontinuidad, me gustaría traer a continuación un ejemplo anecdótico y muy interesante de abordar, como es la silla Werner-Panton. A simple vista uno puede analizar la misma y se percibe como un elemento totalmente continuo, donde tenemos esa asociación de todas sus partes. Sin embargo, al observarla detenidamente, podemos identificar ciertas discontinuidades estratégicas que el diseñador aplicó, por ejemplo, para contribuir a su estabilidad estructural, creo yo. Por ejemplo, vamos a tener la curvatura en su base, que fíjense cómo se genera un cambio de dirección en la superficie, que creo yo que actúa como punto de ruptura para distribuir de manera uniforme las cargas que le vamos a aplicar en esa silla. De igual modo, fíjense, creo yo, la transición entre ese asiento y el respaldo, aunque parece continua, se convierte en un área donde el diseño prioriza el soporte estructural, yo creo evidenciando la presencia de una discontinuidad mínima pero esencial para mantener la rigidez y, creo yo, sobre todo el confort al sentarse en esta pieza. Entonces, recapitulando, vamos a tener tres tipos de discontinuidad. Vamos a tener el ejemplo de discontinuidad tecnológica, operativa y comunicacional. Dejando en claro los tipos, vamos a pasar a hablar ahora ya de modos de discontinuidad. Fíjense, anteriormente hablábamos de tipos, ahora pasamos a hablar de modos. Y vamos a iniciar con esta discontinuidad visual, donde vamos a tener un claro ejemplo, fíjense, de este reanimador automático, en donde claramente esa discontinuidad visual se da en ese color rojo, ya que la zona funcional se encuentra allí mismo, donde la discontinuidad visual se ve claramente en ese panel rojo, ya que la zona funcional se encuentra allí mismo, dejando en evidencia la discontinuidad operativa de cómo manejar el mismo. Vemos claramente ese botón verde en contraposición con todo el panel, indicándonos el accionamiento del mismo, presionando el mismo. En la parte superior vemos ese panel digital, el cual nos va a indicar el correcto funcionamiento de este objeto. Asimismo, fíjense cómo nos da este panel, como decíamos, que es esa zona funcional en color rojo, y en la parte inferior tenemos todo lo que es los elementos que nos permite el funcionamiento de este reanimador en color negro. Asimismo, también vamos a tener esa discontinuidad que nos va a permitir el agarre y transportar nuestro objeto. Por otra parte, también vamos a tener la cafetera Nespresso. Fíjense cómo hay una discontinuidad visual en ese rojo que es característico de este tipo de cafeteras, en donde tenemos toda la parte de accionamiento en este color, donde solemos poner la cápsula correspondiente, y la parte de abajo
en otro color en contraposición de nosotros apoyamos nuestra taza y en donde podemos servirnos de la misma. Otro ejemplo claro de discontinuidad visual a través de un color o textura son de las consolas de sonido o de audio que tenemos o que podemos observar. Fíjense en esas botoneras que hay una caladura en esa chapa, un retiro de material para generar esa discontinuidad para la aplicación, fíjense, de esta botonera desplazable inclusive por esa discontinuidad, que inclusive la misma pieza está en un color diferente, fíjense, a las demás, y que tiene, cuando hablamos hoy de los tipos, esa discontinuidad ya tecnológica, pensado con ese sobrerelieve para el accionamiento perfecto y desplazamiento de la pieza. Continuando, vamos a tener, fíjense, recuerden que estamos hablando de modos de discontinuidad. Ya pasamos a la discontinuidad material con contacto. Entonces, discontinuidad material con contacto. Es una interrupción, como bien dice, en la dirección, en la interacción de uñas, separadores, en donde esto nos va a permitir, este modo de discontinuidad, la definición de partes, zonas o componentes. En este caso abordamos un ejemplo sencillo, un ejemplo que lo podemos observar nosotros si concurrimos a alguno de los restaurantes o a comer algo, que es esta tabla para servir alimentos. Fíjense que hay una diferenciación, hay una discontinuidad entre un componente y otro, en donde tenemos la parte inferior en un material, como puede ser la madera, y como fíjense cómo se va a ensamblar el componente superior, que es de metal, a través de la generación de esos bajos relieves para que se genere esa discontinuidad material, pero con contacto entre una y otra, en donde obviamente que la parte metálica de arriba nos va a permitir mantener nuestra comida totalmente caliente, y en caso de que haya un desprendimiento de algún jugo o algo de nuestra comida, pueda quedar en la parte inferior. Aquí tenemos otros ejemplos muy concretos de estos modos de discontinuidad de material con contacto. Fíjense que vamos a tener en esta parte superior de este secador de alimentos, en esa tapa inclusive, que nos está indicando, hay una combinación tanto de esa visual con esta discontinuidad con contacto entre un material y otro. A viceversa, también tenemos otro ejemplo muy claro de esta cafetera de filtro. Fíjense cómo entra en contacto esa discontinuidad que se generó, esa caladura, ese retiro del material metálico para entrar en contacto con el otro, que es de madera, que nos permite el filtrado de nuestro café. Y por último vamos a tener la discontinuidad material sin contacto. Ahí ya estamos hablando de una interrupción en la dirección, interacción de uñas, separadores, definición de partes como zonas o componentes. Fíjense que anteriormente habíamos hablado de una tabla en la discontinuidad con contacto, y acá, para generar ese análisis según las intenciones del diseño, volvemos a tener una tabla de carnes, pero en este caso ya fíjense cómo hay una discontinuidad, pero es sin contacto. Hay un bajo relieve para identificar que en la parte central es nuestro lugar para el alimento principal, y en caso que haya algún desprendimiento de algún jugo o algo de nuestra comida, pueda quedar en este bajo relieve que se ha generado, evitando así que se puedan caer hacia los laterales. Fíjense que aquí volvemos a tener otra discontinuidad en este elemento que nos permite
y que es sin contacto para el acople de estos componentes. Fíjense que hay una ruptura, hay un quiebre que nos permite introducir este elemento en nuestra lámpara. Entonces, vamos a dejar en claro que por un lado teníamos entonces esa clasificación general de dos variables de las discontinuidades que teníamos. Por un lado la discontinuidad de fondo y la discontinuidad de la forma, para luego pasar a hablar de los tipos de discontinuidad, en donde por un lado teníamos la discontinuidad tecnológica, la discontinuidad operativa y la discontinuidad comunicacional. Una vez finalizado eso, pasábamos a hablar de los modos de discontinuidad, en donde teníamos primeramente la discontinuidad visual, la discontinuidad material con contacto y la discontinuidad material sin contacto. Una vez dejado en claro esto, vamos a pasar ya a la última parte de la clase, en donde vamos a hablar de intensidades de la discontinuidad. Que la intensidad de la discontinuidad hace referencia precisamente a la decisión que nosotros vamos a tomar como diseñadores de cuánto quiero que se diferencie una parte de la otra. Recuerden que inclusive habíamos hablado de ese gran ejemplo que era la silla Werner Panton, y aquí volvemos a tener otros ejemplos muy claros de esa relación entre asociación y oposición, y que viene estrictamente relacionado con las discontinuidades para el desarrollo de nuestros objetos. Cuando hablábamos de rasgos de tipicidad, por ejemplo, en un ejemplo muy analizado, hablábamos en las sillas del respaldo, de los asientos, de las patas, y en donde nosotros como diseñadores ya empezamos a pensar cómo vamos a generar nuestros objetos en estricta relación con estos nuevos conceptos que estamos introduciendo, como lo es el tema de discontinuidad. Para finalizar, me gustaría tomar este ejemplo que me parece fundamental para entender estas cuestiones de pensar nuestros objetos o productos ya desde el diseño, y en estricta relación con este tema que venimos desarrollando, como lo es la discontinuidad. La misma se da por innovación, inclusive en la historia, con una ruptura que lo hace destacarse del resto, destacarse de lo existente. Por ejemplo, si yo le muestro esta pequeña idea, esta pequeña morfología que tiene esta frase muy característica que siempre buscamos nosotros, que es construir algo único. En esta ocasión le voy a invitar que vean la misma y que reflexionen qué podría ser esta forma, qué funcionalidad podría tener. Y fíjense cómo se da esa discontinuidad, cómo se da y cómo se destaca de lo existente, en donde esa forma puede aplicarse a un mobiliario urbano, a un mobiliario para exteriores. Puede ser este elemento de destaque de iluminación para exteriores. Puede ser una lámpara interior, una lámpara decorativa. Y si lo llevamos ya a otra escala, a una escala ya urbana, puede ser un hito que destaque del entorno que estamos percibiendo. Fíjense cómo a partir de algo único logramos esa diversidad de funcionalidad. Entonces, estamos en un momento clave, estamos en un lugar clave, estamos en la facultad, estamos en la universidad y estamos en la materia de morfología 1, en donde debemos fomentar nuestra creatividad, donde estamos en el espacio para experimentar y proponer soluciones innovadoras, ya que con sus ideas ustedes van a poder marcar la diferencia. Así que
con esta finalización nos ponemos manos a la obra y nos vamos a trabajar en la práctica. Muchas gracias.